Es tarde, muy tarde, muy tarde. Tarde para excusas, tarde para excusas. Un programa que insiste. Continuamos en Tarde para Excusas, aquí en FM de la Azotea 88.7. Les damos la bienvenida a la segunda hora de este envío radial que de lunes a viernes de 15 a 17 no cambia ni vuelve, insiste, aquí en la única radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Como todos los martes, le damos la bienvenida a Alejandra y Pablo, que nos traen un nuevo bloque de salud. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudio, Seba, Ale, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde hermosa en disculpen, Mar del Plata. Hola, Claudio, no tome vino, no. Hola, Seba, ¿cómo está Flor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hoy la tenemos a Florencia Muchico. Ella es psicóloga, especialista en sexología clínica, integrante de AMSI, Asociación Marplatense de Sexualidad Integral. Habíamos estado hablando en uno de los bloques sobre sexualidad. En aquel momento habíamos estado hablando de sexualidad más vinculado a lo social. Florencia, como para poder ir empezando, contanos un poco de qué se trata AMSI, ¿no? Hace poco es algo nuevo, es bienvenido para la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Una asociación que se han logrado nuclear para poder trabajar cuestiones desde la sexualidad, pero en un sentido integral, no en un sentido amplio. ¿De qué se trata? Sí, sí, a ver, la realidad es que recientemente presentamos a la AMSI el pasado 6 de septiembre a través de una charla en el Hospital Privado de la Comunidad. Sí, por supuesto, la idea de la Asociación Marplatense de Sexualidad Integral es invitar y nuclear a todos aquellos profesionales idóneos a la materia y relacionados con las temáticas de la sexualidad, de la educación sexual integral, de la sexología y de la sexualidad integral, como bien decíamos antes, para constituirnos en una fuerza de trabajo. Tenemos, dentro del equipo con el que contamos actualmente con psicólogos especializados en sexología y educadores sexuales, con terapista ocupacional, con ginecólogas, con urólogos, y como no podría ser de otra manera, por supuesto, tenemos en la cúspide como presidente a Elda Bartolucci, quien sabemos que no necesita presentación por sí misma, un ícono de la sexualidad en Mar del Plata, con 40 años ya de experiencia. Un gusto aprender junto a ella, por supuesto. Sí, Flor. Sí. ¿Qué es el deseo sexual? Y bien. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre hombres y mujeres? Bien, a ver, el deseo sexual tiene que ver básicamente con lo que sería la esfera psicológica, ¿sí? Básicamente desde el punto de vista de que cuando tratamos de desglosar el impulso sexual, hablamos por una parte de la parte más animal, que sería la necesidad. Es la parte que responde más al instinto, por supuesto, sí. Y la parte del deseo es quizás la parte más racional, la parte que responde a la mente. Hablamos de, obviamente, el impulso, la sensación, valga la redundancia, el deseo de tener sexo. Algunas definiciones hablan del deseo de tener sexo con otras personas, pero en los casos donde hay asexualidad, el deseo sexual está presente y no hay otra persona involucrada. Pero bueno, lógicamente,
como bien me preguntabas recién, hay a veces ciertos conceptos un poco confusos respecto de si el deseo sexual es distinto en hombres o en mujeres o en mujeres. La realidad es que el deseo sexual es distinto en todas las personas. Hay muchos mitos que hablan, por ejemplo, de que qué sé yo, de que quizás los varones deberían tener un mayor nivel de deseo sexual o que deberían responder a un mayor nivel de deseo sexual que las mujeres. Esto quizás está socioculturalmente impuesto, no necesariamente es así en la realidad de la práctica. Nos encontramos con diferentes niveles de deseo de la misma manera que nos encontramos con diferentes personas. Claro, pero a veces es como que se ve que el hombre necesita tener más relación sexual que la mujer, o el hombre se excita más que una mujer. Sí, a ver, nuevamente, es un concepto que está muy arraigado en la sociedad. Cuando uno lo trabaja, y sobre todo, bueno, en mi experiencia trabajando con adultos y con parejas, no coincide necesariamente con lo que se escucha en el afuera en la sociedad, con lo que sucede adentro de la pareja. De hecho, bueno, a partir de eso hay mucha gente que ha escrito al respecto y que desmitifica esta cosa de que el hombre siempre tiene ganas y que la mujer por ahí es más dejada o no tiene deseo o el deseo está reprimido. Estas son cuestiones muy relativas. Claro, hoy el hombre está como más aplacado y la que avanza en el sexo es la mujer. Sí, a ver, esto a veces tiene que ver un poco con lo que serían las modas, por así decirlo. Recuerdo en otras épocas en las que quizás éramos más jóvenes, donde el ritual de conquista era que la mujer esperaba y el hombre avanzaba, y el día de hoy esto se ha dado vuelta un poco, ¿no? A veces es meramente una moda, no necesariamente habla eso del deseo sexual. Yendo un plano por ahí, ¿no? De temas que suelen surgir en la pareja individual, ¿no? El tema de las disfunciones sexuales, ¿no? Que es algo que siempre está ahí presente, ¿no? ¿De qué se trata un poco, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el hombre, entre la mujer? Bien. A ver, las disfunciones sexuales básicamente tienen que ver con, por concepto, son un conjunto de alteraciones de alguna de las fases de la respuesta sexual, ¿sí? Del individuo. Brevemente les hago una pequeña reseña. Nosotros nos basamos para tratar de identificar el tipo de disfunción, hablamos de diferentes fases en la respuesta sexual o la conducta sexual de las personas. Obviamente una primera fase está se inicia a través de la fase de deseo sexual. Esto, como hablábamos antes, es el primer impulso, es esta parte psicológica que nos impulsa. Bueno, un hombre que viene cansado de trabajar, con problemas laborales, no va a venir a la casa con ganas de tener relaciones sexuales, calculo, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces puede estar muy cansado y su deseo estar intacto. Lo que sucede es que lo que prima es el cansancio físico más allá del deseo, ¿no? Claro. Pero muchas veces sucede eso. Incluso pasa con la mamá que está con su bebé recién nacido todo el día en casa. Su deseo sexual no necesariamente, si bien hay ciertas cuestiones que pueden hacer que su deseo disminuya, no necesariamente está apagado, pero a veces está muy cansada, como para poder responder a ese hombre que también la desea. Siguiendo un poco con esta línea, la segunda fase es la de excitación, es el momento en que comienza la estimulación física y psíquica. Es el momento de aumento de la tensión sexual. Esta tensión sexual va a aumentar hasta llegar a lo que conocemos fase de meseta. La fase de meseta, en esta fase la estimulación sexual es continua y sigue en aumento hasta entonces encontrarnos con lo que sería la fase de orgasmo. Esta me parece que no necesita mucha explicación. La mejor. Sí, básicamente una de las mejores etapas es el encuentro con el clímax. Sí, sí. Es obviamente la cúspide de la más alta tensión sexual y la posterior sensación de relajación luego de haber logrado esta cúspide. Y por último una fase de resolución que es distinta en el hombre y en la mujer, que en la mujer
a veces habla de la capacidad potencial de obtener un nuevo orgasmo si es que es estimulada, no siempre. Y en el hombre refiere básicamente al periodo refractario, a ese pequeño periodo de tiempo en el que difícilmente pueda ser estimulado para volver a reiniciar una relación sexual, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, como hablábamos de disfunciones sexuales, básicamente las disfunciones tienen que ver con alteraciones en alguna de estas fases. Entonces, por ejemplo, si hablamos en la fase del deseo, podemos hablar, y en este punto en común, con diferencias entre hombres y mujeres, de el deseo sexual inhibido o el deseo sexual hipoactivo, digamos, la falta de deseo sexual o la disminución del deseo sexual. Dentro de la fase de excitación, uno de los tipos de disfunciones más conocidas en el caso de los varones, como es la disfunción eréctil. En la fase de orgasmo podemos hablar sobre, también conocido, el caso de la eyaculación precoz en el varón, algo no tan conocido como lo es la eyaculación retardada. Claro, lo contrario sería. Claro. Algunas mujeres se estarán preguntando en este momento cómo es que la eyaculación retardada es una disfunción. Es una disfunción en tanto y en cuanto ese hombre no logra obtener placer, más allá de poder tener un muy buen rendimiento sexual, ¿no? Después, bueno, obviamente depende de las fases y también depende de características fisiológicas, como puede ser los dolores eyaculatorios o poseyaculatorios, los dolores musculares como las dispareunias. Después, bueno, más allá de eso hablamos quizás de aspectos un poco psicológicos y algunos, ¿por qué no?, combinados, como cuando hablamos de las fobias sexuales, o hablamos de un tema que es bastante controversial, como o por lo menos que choca bastante en la sociedad, como lo es el matrimonio no consumado. Parece ficticio, pero hay casos reales de esto. ¿Cómo sería ese? El matrimonio no consumado implica básicamente que la pareja aún no ha tenido relaciones sexuales a través de la penetración. Y esto sucede muchas veces. No, obviamente que cuando llegan a la consulta llegan con objetivos distintos, pero básicamente uno de los principales objetivos tiene que ver con que esta pareja a través del tiempo se ha llevado muy bien, pero empieza a aparecer la idea de tener hijos y entonces necesitamos consumar. Claro. Y ahí es donde quizás tenemos que enfrentar estas cuestiones, ¿no? Sí, ahí donde por ahí se juega esto del deseo sexual y lo reproductivo, ¿no? Que ha sido histórico, ¿no? El tema de la sexualidad en general, ¿no? Muy centrada en lo reproductivo, en lo cual a veces nos cuesta salir un poco. Por supuesto, es que en realidad somos un continuo. Nosotros somos tanto esa necesidad de reproducirnos desde lo darwinista y desde lo prehistórico, así como somos esa cosa que le pusimos de divertido al sexo desde la parte social y desde lo racional y desde lo psicológico, desde que el sexo es también una manera de comunicarse, que es una manera de hablar con el otro, de expresar nuestras emociones al otro. Estamos hablando con la licenciada Florencia Muchico, quien es psicóloga y sexóloga y además es integrante de esta Asociación Civil Marplatense de Sexualidad Integral. Y preguntarte también por la parte de sexualidad integral, porque venimos hablando de sexualidad heteronormativa, es decir, hombres y mujeres, mujeres y hombres, pero preguntarte en ese sentido si con las nuevas tendencias, por así decirlo, por lo menos desde lo visible, de cómo abordan ustedes o cómo procuran abordar lo que es lo contrario a lo heteronormativo, digamos, en el sentido de hombres y hombres, mujeres y mujeres y demás, en el sentido de recibir más consultas. Ustedes tal vez están, a partir de este momento, recordemos que por lo menos desde lo noticioso la Asociación Civil Marplatense de Sexualidad Integral fue presentada hace poco y por ahí todavía no tienen, digamos, en el sentido de vamos a abordar de esta manera y demás. ¿Cómo sería en ese sentido el planteo para abordar tipo de consultas fuera de lo heteronormativo? A ver, sí, por supuesto. Mientras hablamos por ahí de criterios diagnósticos, hablamos básicamente de una cuestión anatómica de sexo, por una cuestión, digamos, que cae de maduro por lo directo del sexo. Pero sí, obviamente desde la sexualidad integral
como bien dice mi colega sexóloga Cecilia Cardarelli, tratamos de pensar obviamente todas las disfunciones, más allá de hablar de masculino o femenino, desde una perspectiva de género, ¿sí? Hay cuestiones que van más allá de si naciste nena o si naciste nene, y tiene que ver con cómo te sentís, si te sentís hombre o mujer, o si no te identificás con ninguno de estos dos sexos. Dentro de la asociación, obviamente, cada uno de nosotros tiene quizás sus puntos más fuertes y sus especialidades dentro de estos rangos, y en ese sentido, obviamente, todos concordamos en la idea de trabajar la sexualidad desde lo integral, de poder transmitir a la comunidad esta idea de romper con el heterosexismo, por supuesto. Sí, la pregunta venía a cuento en el torno de también ese concepto bastante nuevo en la idea de lo heterosis, ¿no? Es decir, el hombre que se considera a sí mismo como hombre que le gustan las mujeres, digamos, esos conceptos que obviamente a partir de estas corrientes feministas abordaron todo este tipo de conceptualizaciones que obviamente van más allá todavía incluso de lo que es lo de momento pareciera aceptado por la sociedad, o por lo menos por gran parte de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de la comunidad LGBT, LGBTQI y demás, es etiquetas que también, ¿no? Un poco dentro de aquellas comunidades le procuran esquivar, pero aún así están ahí vigentes los rótulos entre todos y todas. Florencia, ¿hay alguna posibilidad de definir una buena vida sexual? ¿Cómo sería? Bien, a ver, si tuviéramos que definir una buena vida sexual, más allá, digamos, no hay fórmulas mágicas, por supuesto. Una buena vida sexual es la vida sexual que el individuo más le satisface, siempre y cuando no vulnere el derecho de otro, por supuesto, ¿no? Lo que me satisface y lo que me hace feliz es un concepto tan propio, tan particular, que a veces es difícil quizás hablar de una fórmula para una sexualidad, una buena vida sexual, ¿no? Y en el caso en el caso de los vínculos, la buena vida sexual está conceptuada por el concepto que ambos construyen respecto de lo que es para ellos una buena vida sexual. Lo que implica el disfrute, el placer, las ganas de pasarla bien, el sentirse bien en la situación, básicamente. En esta experiencia que vos venís teniendo estos años, ¿no? ¿Cómo encontrás, ¿no?, las personas que tienen algún tipo de estas problemáticas, ¿no? Porque uno se imagina, ¿no?, que por supuesto que cada caso es particular, ¿no? A veces el desgaste psíquico, ¿no?, que generan las personas. ¿Cómo encontrás al hombre, a la mujer cuando surge alguna situación de este tipo, ¿no? Porque es un proceso, me imagino. Es todo un proceso, como todo proceso psicológico, por supuesto, y es algo que cada persona va a traer a consulta con diferentes tiempos de gestación, digo yo, de gestación en cuanto al tiempo que hace que vienen atravesando este malestar. En realidad, cuando llegan a consulta, hay personas que se sienten muy optimistas y que sienten que pueden salir adelante y ponen la confianza en el terapeuta para eso. Hay personas que llegan con una idea muy desesperanzada respecto de si van a poder solucionar su problema, y muchas veces hay que hacer quizás un trabajo previo donde necesitamos infundir esperanzas, donde necesitamos hacer que esa persona crea un poco en sí mismo y en que puede generar un cambio. Generalmente, muchas veces aflora mucho la angustia respecto de que estos no son temas que nosotros hablamos. Si uno tiene una disfunción sexual, no va y le dice a un amigo, che, vos sabés que me está pasando tal cosa. Y muchas veces lo que sí he escuchado mucho es que a veces se sienten solos. A veces ni siquiera lo hablan con sus parejas, o para cuando lo llegan a hablar el problema está recontrainstalado. Claro, porque pienso que ahí actúa el machismo del hombre, y entonces hay una negativa a la atención, y sigue sufriendo está padeciendo ese malestar, y a veces rompe el matrimonio. Sí, a ver, en realidad las razones por las cuales puede llegar a romperse un matrimonio
no siempre están directamente ligadas a la sexualidad. Hay toda una cuestión anterior a eso que hace a la historia de esa pareja y que llega a ese lugar de la ruptura, ¿no? Guarda, no es solamente una posición machista. Una mujer que tiene una determinada disfunción difícilmente le vaya a contar a una amiga que no le pasa. De hecho, volviendo a la cuestión integral y a la diversidad sexual, pasa inclusive en parejas homosexuales donde qué sé yo, donde una de las dos mujeres experimenta un periodo de deseo sexual hipoactivo y le cuesta poder expresárselo, y esto genera conflictos en la pareja porque en términos de inteligencia erótica con el sexo decimos lo que no decimos con palabras, ¿no? Y a veces la falta de sexo también genera esta tensión donde terminamos teniendo discusiones porque hay algo que no decimos. ¿Por qué pensás que hay tanta vergüenza social en hablar de lo que es el goce? Porque es un goce, tener una relación sexual. Sí, a ver. Llegar al orgasmo es una cosa en algún muy punto, placentera. En algún punto la cuestión del goce a veces es un poco más popular, pero se sigue hablando hasta ahí. El sexo es un tema tabú. La sociedad a través de los años nos ha enseñado mucho y nos ha machacado mucho sobre la idea de que es una cuestión íntima de la que uno no debería hablar, que uno no debería hacer pública. A la vez se dan estas contradicciones donde de repente vemos en los medios de comunicación semidesnudos o desnudos e imágenes donde hay sexo cuasi explícito, pero no hay una explicación para ello, lo cual a veces expone sobre todo a los menores y a los adolescentes que empiezan a estar en esta etapa de exploración y de conocimiento, por supuesto. Trayendo esto que planteas, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy el sexo hoy en general? Y por ahí estaría bueno que nos cuentes esta experiencia que has tenido ahí en el ILIA, ¿no? Con los jóvenes, con derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Articulando estas distintas dimensiones, ¿no? Porque hemos pasado por muchas etapas de la sexualidad hasta llegar a hoy. Sí, a ver, en este momento hay toda una revolución desde lo sexual, como hablábamos recién, respecto de las agrupaciones LGBTIQ y todas las letras que siguen, que no me las acuerdo. Se están haciendo escuchar estos sectores. De hecho se trabaja mucho desde los desde el derecho de lo sexual, de la identidad de género. Se han logrado cosas respecto de lo legal. Aún así, dentro de nuestra sociedad todavía hay un sector muy grande de la sociedad que todavía está en el año 20 y que sigue viendo la homosexualidad como una enfermedad o cuestiones que la ciencia ha demostrado con creces que ya no es así, y que está demostrado que no es así. Y sin embargo, bueno, esto que comentábamos de las experiencias de los talleres que se han dictado a través de la AMSI en el colegio ILIA, lo más enriquecedor de la experiencia es conocer adolescentes que trabajan con este material que les damos, hablando de sus derechos sexuales, empoderándolos. Y lo más rico es llevarte la experiencia de encontrarte con un grupo de jóvenes que son nuestro futuro y que tienen una mente abierta y que piensan la sexualidad desde un lugar integral y dinámico. Y eso está bueno pensarlo de cara hacia futuro, por supuesto. Sí, no, porque entran dimensiones en la ley que en realidad no las hubiéramos pensado en otra época, ¿no? Y el tema es ir a la acción concreta. Florencia, ¿qué le recomendarías a aquella persona que nos está escuchando, hombre, mujer? ¿No? Porque sí, lo fuiste planteando a lo largo del bloque. Son temas que por ahí lo estamos sufriendo y lo vamos como postergando. Bien, a ver, primero que nada, ante cualquier tipo de cuestión que sea hombre, mujer, esté viviendo, que esté coartando su sexualidad, lo mejor que puede hacer es consultar con un profesional idóneo, alguien que pueda orientarlo respecto de lo que le sucede.
Además de eso, también está bueno informarse y sobre todo con los profesionales que corresponde a este aspecto desde el punto de vista de desterrar mitos, de poder dejar de lado creencias populares que a veces son erróneas y que a veces llevan a un malestar sexual sin necesidad de que haya una disfunción real, ¿sí? Te vamos a agradecer por haberte acercado a Tarde para Excusas, a nuestro bloque acá de salud. Mucha suerte con este proyecto que tienen, ¿no? de la asociación, que es muy muy importante. Y no sé si te quedó algo, ¿vale? Sí. Me quedó en la consulta de la famosa pastillita Viagra. Viagra, no, digamos. El tema del Viagra, quedado, a veces sí. que los jóvenes toman por tomar. Bien. Sí, ha habido diferentes momentos en los que esto se ha instalado como una moda entre los jóvenes. De todas maneras, hay que hacer una aclaración muy importante respecto de el Viagra. Bueno, el Viagra es el nombre comercial más famoso y conocido. Las drogas conocidas a este efecto son el sildenafil, el tadalafilo, el vardenafil, en diferentes presentaciones. A ver, hay una realidad. El Viagra es un facilitador de la erección. No la produce. No produce el deseo. Claro, a ver. Se para el miembro, se pone eréctil. Claro, pero no necesariamente, a ver, no hace magia. Uno puede tomar el medicamento y el medicamento facilita, pero si no hay una estimulación, si no hay deseo, si la persona no se siente cómoda, muy probablemente, más allá de la medicación, no consiga una erección efectiva. Y esto muchas veces digamos, es como que la gente tiene la fantasía de que si me tomo la pastillita mágicamente todo va a suceder y en realidad es un trabajo en conjunto, es un trabajo de dos, ¿por qué no? De dos en el marco de la monogamia, tal vez en el marco del poliamor, que algunas tendencias... Sí, bueno. En el marco de algunas tendencias también bastante nuevas, puede generarse también esa idea de el deseo entre más de una persona, o cosas, vaya a saber con qué cada uno se cada uno o cada una se erotiza respecto de la instancia sexual. Pero también volviendo a lo que es esta tarea de la Asociación Civil Marplatense de Sexualidad Integral, preguntarte vías de contacto, si ustedes ya están abiertas al público, o cómo es el día a día de esta asociación. Bien, de momento estamos en pleno proceso de construcción. El contacto que sí tenemos disponible hasta el momento es un mail, es amsisecretaría, todo junto, secretaría sin tilde, @gmail.com. Pueden comunicarse ahí. De momento la mayoría de las consultas las estamos recibiendo en ese lugar. Y bueno, a la brevedad también estaremos informando acerca de nuestra sede con el domicilio específico y todas las especificaciones que esto requiere. Agradecerte nuevamente, Florencia. Hemos repasado unas cuantas cosas, así que seguramente vamos a seguir en contacto porque ahí el abanico de la sexualidad sigue creciendo. Hay para hablar varias siempre. horas. Sí. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto. Gracias, Flor. Nos quedaron varias cosas en el tintero, pero bueno, vamos a seguir. Seguramente habrá una oportunidad. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Hasta acá la visita de la licenciada Florencia Muchico, psicóloga y sexóloga, aquí en este bloque de salud con Alejandra y Pablo. Pablo, pedirte que nos comentes las vías de comunicación para con ustedes, porque por ahí, en el marco de lo que es esta temática tabú, no se animó nadie a llamar, pero tal vez en privado se contactan por este tema o por otros con ustedes, así que reiteranos las vías de comunicación con ustedes. Sí, pueden comunicarse al 223-586-3511, nos mandan un WhatsApp, nosotros respondemos y seguimos ahí en contacto con E-Salud, con Tarde para Excusas en FM de la Azotea. Será hasta la semana que viene con esta temática de los bloques E-Salud, será hasta mañana con Acercando Mar del Plata. De lunes a viernes, de 15 a 17, insistimos. FM de la Azotea, 13 años de comunicación participativa. Insistimos.